continuando con nuestra serie hablando del storyteller, llegamos al último punto que es importantísimo para cualquiera que quiera ser un fantástico storyteller. Y ya hablamos del poder del lenguaje no verbal, ahora vamos a hablar del lenguaje verbal, que es igual de importante. Y hay muchas técnicas, muchas teorías, muchos puntos que se tratan y se hablan sobre este tema del lenguaje verbal, pero nosotros lo resumimos en estos 5 puntos claves: el volumen, el ritmo, las muletillas, la vocalización y la entonación, que pueden sonar similares, pero vamos a explicar uno a uno dónde se basa la diferencia de cada uno de estos puntos. Lo primero, y que es obvio, es el volumen. Debes tener un volumen adecuado de acuerdo al auditorio donde te estés dirigiendo. Y esto es lo que se llama proyectar la voz. Y no se trata de gritar, pero tampoco de hablar muy bajo. Depende del auditorio donde estés. Si estás utilizando micrófono o no, tienes que saber utilizar el micrófono. Todo esto se hace ensayando. Lo hablamos anteriormente. Todas estas cosas debes practicarlas. Pero el volumen es muy importante porque sirve para conectar o para desconectar a tu audiencia. Un volumen muy bajo pues totalmente desconecta porque no te van a escuchar y no te van a entender, pero también un volumen muy alto puede llegar a ser molesto. Entonces, basándote en tu estilo, porque definitivamente hay personas que hablan alto y otras que hablan bajo, sin cambiar tu estilo, pero busca la moderación. Y de nuevo es muy importante que te fijes en el auditorio donde estás. Luego viene el ritmo, y es esa velocidad que le das. Y el ritmo no debe ser igual en toda la presentación. Hay veces que debes hablar rápido, hay veces que debes hablar lento, y debes saber en qué momentos lo haces de acuerdo al discurso que lo estés haciendo. De nuevo, depende de la característica de la persona. Hay personas que hablan más rápido y hay personas que hablan más lento. Sin que cambies tu estilo, pero sí tienes que empezar a cumplir las reglas del storytelling y de cómo ser un buen storyteller, para que tu mensaje se entienda, para que se hagan los énfasis en los momentos adecuados y vaya al ritmo adecuado. Lo mejor es que varíes el ritmo de tu charla o tu presentación. No siempre seas veloz, no siempre seas lento. Otra cosa que la gente nos pregunta mucho son las famosas muletillas. ¿Qué son las muletillas? El qué, ¿y eso por qué ocurre? Ocurre por dos cosas. Primero, porque no ensayamos nuestros discursos. Cuando nosotros estamos ensayando una presentación, incluso si tenemos escrito algún guión, que más adelante hablaremos de escribir o no escribir un guión que puede ser útil, pues tú no vas a escribir las muletillas. ¿Qué pasa? Cuando no lo has ensayado empiezan a aparecer estas muletillas. Y otra cosa por la cual aparecen es que le tenemos pánico a los miedos, a los silencios en las presentaciones. No estamos acostumbrados a utilizarlo y es una herramienta tremendamente poderosa en storytelling, porque significa que le estás dando un espacio a la audiencia a que reflexione y a que piense y a que decante un poco la información que le estás dando. Cuando sabemos sin miedo utilizar esos silencios, las muletillas seguramente van a ir desapareciendo poco a poco. Un tema que es obvio es vocalizar, no importa de qué región, de qué país o de qué acento tengas, siempre debes cuidar la vocalización y hablar claro para que la gente te entienda. Si llega un momento en que la gente no te entiende, por más fantástica que sea tu historia, se van a desconectar. Y por último, la entonación. La entonación son esos énfasis que les das a las palabras, a las frases o las cosas que estás diciendo. Es cuando hablas más fuerte o hablas más bajo, pero en ciertos momentos haces énfasis para resaltar una idea que quieres mostrar. Todo esto son puntos claves, pero todo esto se logra un poco con la práctica y con el tiempo de ir ensayando todas estas técnicas que van a ser muy útiles.